Hola, muy buenas noches. Hoy tengo una cita con un hombre que nació un 22 de septiembre del 53 en Colombia, pero es argentino. Es un hombre de Virgo, hincha de River, político, empresario, pero para nada convencional. Estoy segura que es el único candidato a gobernador que tiene un tatuaje en el cuello. Vamos a tener una cita con Francisco de Narváez, pero después de los anuncios comerciales. Hoy tengo una cita con el Colorado, ese es el apodo, y seguramente eso tiene que ver con sus genes, con sus antepasados, ¿no? Y con el color. Además, eso está claro. De chico me decían fosforito. ¿Ah, sí? De verdad. Y me enojaba mucho. Sí, esas eran las cargadas de los amigos. Sí, viste esas cosas que se dicen entre los chicos. Gracias por invitarme a esta cita. No, muchas gracias por venir. No, por favor. ¿Y los abuelos de dónde eran? Mis abuelos maternos de Checoslovaquia. Nacieron de Praga. Mi madre también nació en Praga. Y a los 12 años, por el advenimiento de la guerra del 39. Mis abuelos vivieron las dos primeras guerras, las mundiales, la del 14 y la del 39. Cuando Checoslovaquia cae por el avance del nazismo, que Praga fue la primera ciudad que fue invadida, emigraron a Sudamérica. Y entonces mi madre se casó con un señor colombiano, Juan de Narváez. Y entonces era la hija y una checoslovaca con un colombiano, una mezcla rara, después yo salí colorado. ¿Y toda la familia fue para Colombia o eligieron otros países también? No. Fueron primero a Colombia y después a la Argentina. Mis padres se casaron en Argentina. Y por una cuestión de trabajo, cuando yo nací y mis dos hermanos mayores, todavía en ese momento, nacimos en Colombia. Ya después mis padres volvieron a la Argentina, mi hermana menor ya es argentina, y después nos arraigamos en Argentina. Pero por una cuestión de migración inicial llegaron a Colombia. Por eso soy nacido en Colombia, como bien decía, pero argentino naturalizado. Por eso tanto se habló del primer diputado colombiano. Es cierto. Que en realidad no es así, porque cuando uno adopta la nacionalidad... No podía ser, digamos. Claro, no podía representar como diputado nacional, no podía tener otra nacionalidad que la argentina. Y hoy estoy, digamos, en un planteo a la justicia electoral en términos de la consulta que he hecho, si hay en Argentina dos categorías de argentinos. Aquellos que nacieron en Argentina porque fueron paridos en Argentina, y aquellos que adoptamos y elegimos ser argentinos y que, entiendo yo, tenemos los mismos derechos y también las mismas obligaciones. Bueno, a Schwarzenegger también le hicieron planteos, ¿no? Porque es austríaco y ahora es gobernador. Ya que cuando en la presentación mencionó mi fecha de nacimiento, 22 de septiembre de 1953. ¿No era esa? Es esa. Ah, menos mal. Pero hay un dato interesante que lo enteré el otro día. Estamos a punto de las elecciones francesas, en donde Ségolène Royal, una de las candidatas, también nació el 22 de septiembre de 1953, candidata a presidenta, pero nació en Senegal. Y sin embargo puede ser candidata a presidenta en Francia. Qué coincidencia. Sí, así que me llamó la atención. Entonces también es serpiente de agua, además de Virgo. ¿Y cómo fue esa infancia recién llegado con pocos años de Colombia en Buenos Aires? Sí, pocos meses. Yo nací en septiembre, pero ya en la Navidad ya estábamos acá. Yo nací ya en un hogar que se había recompuesto de la migración. Mi abuelo llegó en el año 45 a la Argentina con una mano atrás y otra adelante, como se llegaba en ese momento. Pero ya cuando nací yo, en el 53, 54, ya habían encontrado un bienestar económico y nací en un hogar, digamos, en donde había abundancia económica, en un hogar en donde lo material nunca faltó. Pero gente seguramente muy trabajadora. Los sábados se trabajaba, claro. Los domingos se descansaba y se hablaba de los negocios. Fue una infancia feliz, muy feliz. Con mucha vivencia de la típica familia emigrante, si bien mi abuelo y mis padres eran emigrantes, buscando los arraigos, con amigos en el club, pero mucho trabajo. ¿En qué barrio? En el primer edificio donde mis padres fueron a vivir cuando llegamos, éramos chicos, era en Retiro, en el Cábana, que en el edificio Cábana, así que en la Plaza San Martín era un poco mi lugar de juego. La recuerdo como iba... En ese momento te llevaban de paseo, los mayores, íbamos a lo que en ese momento era la casa Harrods, la tienda Harrods, y me acuerdo que había un enano en la puerta que a mí me impresionaba mucho, vestido de portero, era todo un paseo que me llevaban ahí. Una infancia feliz, No fui un buen estudiante, nunca. ¿No? No. Seguramente un buen deportista. Exactamente. Claro, suele pasar, ¿no? Un buen deportista, es verdad. El deporte enseña y educa, ¿no? También. Es una buena forma de educar. Yo creo que
salto un poco a la actualidad, una de las enormes formas de contener y de inducir a nuestra juventud a que entiendan que hay una regla de convivencia y que esas reglas cumplidas benefician y ayudan y hacen a la convivencia, tiene que ver con el deporte. Y hasta ahora sería la historia de uno de los tantos argentinos o argentinas, hijos y nietos de familia muy trabajadora, de inmigrantes y demás. Ahora, ¿cómo se llega a ser un empresario poderoso, millonario, exitoso, político? Porque hay todo un camino que recorrer para llegar hasta ese punto, ¿no? A ver, una mezcla de pasión, de compromiso con lo que uno hace en distintas etapas de la vida, y también de suerte, porque se necesita la suerte. Sí, sin ninguna duda. Sí, ¿crees en la suerte realmente? Sí, creo. ¿Y en el destino? Creo en el destino, sí. Creo que uno no se debe dejar estar y decir, bueno, que me pase lo que me tenga que pasar, ¿no? Yo creo que uno lo debe buscar y lo debe procurar. Yo creo en aquellas cosas, Mercedes, en que uno postula, ¿no? Yo en algún momento postulé en mi vida que yo quería ser un empresario exitoso, conducir compañías, generar empleo, ganar plata, ahorrar plata. ¿Y pensabas que esa era tu misión? Sí, pero no sabía muy bien cómo. Nací en una familia de empresaria y de emprendedores. El empresario en el fondo es un emprendedor, hombre o mujer, emprende todas las mañanas, quiere transformar la realidad o porque produce un producto o porque brinda un servicio. Y muchas veces he postulado cosas en mi vida. Si yo no sé que en algún momento de mi vida yo voy a hacer algo o voy a tener tal cosa. El tenerlo cumplí y esa fue mi vida como empresario. Y me llenó de satisfacciones. Pude y tengo muchas cosas, a veces muchas más de las que necesito. Sí. ¿Y eso siempre te dio felicidad o en algún momento no tanta? A ver, es fácil decirlo desde el tener. Es decir, una persona que no tiene y que vive en una condición muy humilde dice, bueno, qué fácil decirlo cuando lo tenés. Decímelo a mí que no tengo nada y entonces hay toda una distancia. Pero yo puedo decir, porque soy una persona que ha tenido y puede tener las cosas que el tener te permiten tener, que eso no necesariamente implica la felicidad. Insisto, esto es más fácil decirlo cuando lo tenés que cuando no lo tenés. Creo que lo más complejo en la vida es ser, y el ser implica tener un equilibrio entre el tener, entre el ser, poder balancear tus afectos, poder balancear tu actividad con lo que te gusta y con lo que te gusta menos, pero yo siempre creo que tiene que tener un compromiso, uno tiene que tener como a la mañana un motor que te moviliza, y a la noche cuando te vas a dormir dices, bueno, moví el perímetro, hice algunas cosas para llegar a donde quiero llegar. Se construye día a día y en eso también influye el ímpetu que uno tiene, la vocación, el compromiso y también la suerte. Ahora, en este contexto, ¿cómo surge una vocación política? ¿De dónde viene ese amor por el justicialismo, ese peronismo que no coincide mucho con la historia de tu vida? Bueno, a ver, te conté que mi abuelo llegó en el año 45 en la Argentina, un momento en donde la Argentina encontraba ese fenómeno del ascenso social. Laburó, no preguntó, no conocía el idioma, no sabía si era verano o invierno, pero la Argentina en ese momento, con el peronismo y con Perón, prosperó de una forma como pocas veces se vio en la historia. Entonces mi familia, sin serlo y sin decirlo, tenía un arraigo peronista. Y el peronismo tiene mucho que ver, Mercedes, con el sentir, mucho más que con el saber. Los peronistas sentimos. Somos apasionados, por eso muchas veces hacemos cosas muy bien y muchas veces hacemos cosas muy mal. Y la Argentina y la sociedad argentina es testigo, y el peronismo y los peronistas somos testigos de esto. Yo comencé a sentir esta necesidad de ingresar a lo público en el 2000, en el año 2000. Veía que la década de los 90, de la cual participé fuertemente como empresario y me beneficié fuertemente como empresario, sentía que faltaba algo en la Argentina, que era como que estábamos mirando un pedazo de la pantalla y no queríamos mirar el otro. Yo por lo menos asumo esa responsabilidad. A unos les había ido muy bien y a otros no tanto, ¿no? Exactamente. Pero en un momento es como que me salí de la pantalla y dije, miércoles, en lugar de estar relatando lo que creo que falta, siento la vocación de tratar de salir y hacerlo, esto de emprender, de ser emprendedor. Y entonces empecé a arrimarme a la política, que es algo desconocido para un empresario y casi desprestigiante. De la misma forma que los políticos no entienden a los empresarios, te aseguro que los empresarios no entienden a los políticos. Ese creo que es uno de los graves problemas de nuestra sociedad. Todos hablamos español o castellano,
pero parece que no nos entendemos. Ni la cultura habla con la academia, ni la academia con la política, ni la política con el empresariado, y todos convivimos en un país en donde a veces coincidimos, muchas veces en las crisis, y es donde arraiga un espíritu nacional y de golpe las superamos. Pero ni bien las superamos, entramos en el proceso de sálvese quien pueda. Y en ese momento de crisis a nivel nacional, donde todos estábamos en crisis, ¿en lo personal también tenías una crisis? Sí. Yo tuve una crisis, la típica crisis de los varones en los 40, digamos, era de reloj. Cuando cumpliste los 40. Los 39, no le erré por nada. Que es un momento donde yo me casé muy joven con mi primera novia. Desde los 12 años nos habíamos metido, como uno decía en esa época. Nos casamos a los 21 años recién cumplidos. Nuestro primer hijo, Paco, nació cuando teníamos 23 años. Y cuando llegué a los 39 sentí que algo no estaba en el lugar donde tenía que estar. E hice una profunda crisis de vida. Es decir, tenía muchísimas cosas, podía exhibir muchísimas cosas, pero no era un hombre feliz. Y tomé una decisión que es muy egoísta en la vida de una persona, que es divorciarme, comenzar nuevamente un proceso. En algún momento casi decidí morirme, no lo hice. Y comencé a reconstruirme, me llevó tiempo, me llevó soledad, me llevaron lágrimas, risas, es como que me había excluido de mí mismo. Y cuando me reencontré, esto suena un poco filosófico, pero es parte de un proceso de vida, comencé muchas veces a hacer las mismas cosas, pero de un lugar distinto. Ahora, hay pocos hombres que se animen a decir esto públicamente, ¿no? A confesar que ha tenido un momento de depresión, de crisis, de duda. Puede ser, no, yo lo digo con no para hacer un show off de algo que me pasó, simplemente porque lo sentí, lo viví, tal vez ayude a otras personas. Reconocer la crisis es la primera parte para poder solucionarlo, y yo me pegué contra el piso de verdad. Y ahí vino el gran cambio. Exactamente, un cambio que fue llevando su tiempo. Seguí siendo empresario, seguí construyendo empresas, seguí haciendo las cosas que me gustaban, pero desde un lugar distinto. O sea, no me perdía la oportunidad de reírme. Conocí a mis hijos cuando eran grandes. O sea, por primera vez me animé a abrazarlos, a decirle que los quería, a llorar, a ir a ver El Rey León 7 veces, a llevar a mi hija a Disneylandia cuando tenía 12 años y no lo había hecho porque siempre había una cosa más importante, a relajarme, a sacarme el reloj, a hacer cosas que uno dice, ¿y esto cómo se hace? A bostezar, ¿eh? Y fui encontrándome. Y de ahí entré en un proceso en donde comencé a ver mi vida desde un lugar distinto, ya no necesariamente enfocado al tener. Casi te diría que me divertía mucho más ir a una reunión política que una reunión de directorio. Y me entretenía y me entusiasmaba. Comencé trabajando para la política. Yo dije, yo voy a contribuir desde mi lugar a gestar equipos, a traer programas de gobierno, a promocionar personas que quieren estar en la política. Y en algún momento me miré al espejo y dije, ¿por qué no yo? Claro, porque te vimos en distintas etapas cercano a distintos políticos, ¿no? Y decíamos, bueno, pero ¿este hombre con quién está? A lo mejor está un poco con cada uno y bueno, finalmente optaste por estar con vos mismo, por ser es la etapa de aprendizaje, y se me critica y creo que con razón, pero yo creo que, es decir, uno solamente, yo soy una persona, te dije que no era un buen estudiante, aprendo haciendo las cosas. Bueno, forma parte de la búsqueda también. Exactamente, y hay que animarse a buscar y a equivocarse y a corregir desde la equivocación. Quien no hace, digamos, mi abuelo me enseñó una cosa que tal vez viene a cuento. Si vos querés que algo suceda, buscate a alguien bien ocupado. Nunca te busques a alguien que no tiene nada que hacer, porque seguro que no hace nada. Y esto es una vocación de hacer. Mi primera experiencia política fue del brazo, de la mano, al lado de Mauricio Macri. Él venía de Boca, de una experiencia casi pública de gestionar en Boca exitosamente. Me convocó, creo que fue la primera persona que él convocó, a decirle, si me das una mano me animo a ir a la política. Esto era el 2000, 2001. Después Mauricio eligió construir su propio partido, yo me identifiqué con el peronismo, partido al cual era afiliado y estaba afiliado. Vino la etapa del 2002 y del 2003, en la cual vino la contienda electoral, en donde el peronismo creo que se equivoca fuertemente y hace de una contienda presidencial una interna del partido, se divide en tres, se pierde la cultura de las internas y demás, creo que hay que recuperarla, y decido apoyarlo a Menem en su segunda vuelta. Había ganado la primera y perdía segura la segunda, pero me había convocado para eventualmente ser su ministro de Desarrollo Social, en donde yo sentía que podía dar lo que había aprendido y quería. Había 60% de pobres en la Argentina. La experiencia de esa, todo el mundo la conoce, Menem perdió la segunda vuelta, en realidad no se presentó. Yo fui de los pocos del que le dije, presidente, usted tiene que presentarse porque le va a hacer un daño institucional al país al no hacerlo. Después vino la época de la confusión, que todo el mundo tiene,
Y dije, no, yo voy a construir política en mi provincia y en mi partido, el Partido Peronista, y así llegué a diputado nacional, desde el dualdismo, que era la jefatura política de la provincia, y hoy soy diputado nacional, y hasta hace poco tiempo trabajé con Roberto Labaña desde el peronismo, y hoy estoy buscando de conformar una mesa de concertación política en la provincia de Buenos Aires, algo que no hemos podido hacer a nivel nacional. Seguimos siendo opositores y yo creo que hay que construir una oposición. Así que son procesos de aprendizaje que van a continuar. Lo que uno tiene que tener claro es cuál es el rumbo. Y mi razón de ser en la política es que yo siento que puedo aportar desde lo público para que otros millones de personas tengan las oportunidades que yo tuve. Una lista con los 5 problemas más graves que tenemos en nuestro país, que tenemos que concentrarnos en atacar eso, en modificarlo y en mejorarlo. Lo urgente, la inseguridad, sin ninguna duda. La generación de empleo genuino. ¿La inseguridad con qué tiene que ver? ¿Con la situación económica o con una cultura que nos ha llevado una combinación, pero creo que la cultura nos ha llevado a despreciar el cumplimiento de la ley. Hoy creo que como efecto y como consecuencia de las dictaduras tenemos un concepto, desde mi punto de vista, equivocado, que tener el rigor de la ley y el cumplimiento de la ley implica la represión y nos estamos yendo a la otra banda del espectro, en la cual yo creo que la ley se cumple. Y las sociedades que cumplen las leyes y no las cambian, sino que las cumplen, comienzan a ser sociedades más seguras. Bueno, por eso nos estamos matando en las rutas, en accidentes de tránsito terribles, porque no cumplir con la ley nos lleva a liquidarnos. Absolutamente, ¿no? Y la ley pasa por el ancho de las rutas, por el ancho del eje de los colectivos, por llevar los cinturones, por la alcoholemia, es decir, por una cantidad de situaciones que si uno cumple la letra de la ley viviríamos en una sociedad más segura. Lo que pasa es que hemos ido como corriendo la raya de lo que se debe cumplir. Creo que nos hemos convertido en una sociedad más permisiva, pero muchísimo más desordenada. Prioridades, la educación, la ciencia y la tecnología como norte para construir los próximos 10 o 20 años. Y sin ninguna duda, algo que mencioné rápidamente, volvernos a insertar en el mundo. Yo creo que la Argentina está perdiendo el ritmo de lo que el siglo XXI implica por un aislamiento que yo considero equivocado. ¿Qué cosas pendientes tenés? Bueno, sos un hombre muy joven, tenés mucho por hacer todavía, pero ¿cuáles son esas asignaturas que a veces a la noche cuando pones la cabeza en la almohada te aparece esa idea recurrente una y otra vez? En lo personal, siento que yo me casé por segunda vez con Agustina y con ella tengo 2 bebés. Milena, que tiene 2 años y medio. Tenés un bebito chiquito también, y Juan, ¿no? Que tiene casi 4 meses. Y que todavía Milena está tratando de digerir porque no puede creer que le apareció un hermano en su vida. Con ellos le estoy dedicando un tiempo en calidad que no se lo dediqué a los mayores. Una de las cosas pendientes es pensar que mis 3 hijos mayores requieren más del tiempo de su padre que no les estoy dando. Y soy consciente de eso. Me gustaría dárselo y a los menores se los das en otra forma. Me gustaría ser recordado como un tipo que tuvo un fuerte impacto en la sociedad y sobre todo en esto de lo pendiente, ser un tipo que nunca traicionó su convicción. Y la convicción que yo tengo es que la dirigencia argentina, quienes tenemos la posibilidad de dirigirlo, tenemos que hacer desde un mayor compromiso, casi de un total compromiso. Si hemos sido exitosos, vos lo decías, un hombre poderoso, con dinero, etcétera, etcétera, es porque lo hemos podido hacer en Argentina. En algún momento nuestro éxito se tiene que convertir en compromiso. Y yo quiero que mi compromiso sea un compromiso que para la gente se haya resuelto de una forma que mejoró su calidad de vida. Y por eso elegí la política para hacerlo. ¿Tenés ganas de devolver un poco lo que te dio este país, esta sociedad? Sí, yo soy un tipo agradecido. O sea, yo soy un tipo que cuando viajo y aterrizo en Ezeiza me sonrío. O sea, me dan ganas de volver a mi país. Desde que estoy en la política, Mercedes, me pasan cosas que son interesantes. Muchas veces uno cruza la General Paz hacia la provincia. Lo hice muchísimos años. Desde que soy diputado nacional, cada vez que cruzo digo, miércoles, estoy en mi territorio. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué no estoy haciendo para que esta provincia sea mejor? Vas manejando en el auto, la escena es la misma. La sensación que vos tenés es que el límite de lo que vos podés hacer es interminable en términos de mejorar la calidad de vida de las personas. Bajarlo eso a la práctica, hablamos de generación de empleo, hablamos de la seguridad o de la inseguridad, hablamos de la educación.
Y la forma de construirlo, yo entiendo que es desde la política. Otras personas pueden hacerlo desde una organización no gubernamental, una periodista desde su línea editorial, un médico asistiendo gratuitamente en un hospital. Hay muchas formas de trabajar para la sociedad. Yo admiro las sociedades que se comprometen con su propia sociedad. Lo ves mucho más en el interior, en las grandes urbes y sobre todo en el Gran Buenos Aires. A mí me apena mucho, Mercedes, cuando tenés reuniones con jóvenes y mirás sus ojos y ves la desesperanza, ves la desilusión. Ese es otro de los problemas graves que tenemos, ¿no? Terrible, terrible. Por eso te hablaba del deporte y todavía ves muchos años de trabajo certero para que ellos, tal vez, pero seguramente quienes hoy son mucho menores, encuentren que sí, que estudiar, que hay un laburo, que hay una posibilidad de generar una familia, que hay una posibilidad de progreso. Hoy no lo encontrás en el diálogo, hay un absoluto desánimo. Francisco, gracias por haber venido, no, Mercedes, gracias por esta primera cita. Y tengo un regalito para compartir. La gente de Baco Club eligió un vino especial. Fantástica. Un buen vino. Muchísimas gracias. Para tomar con buena compañía. Muy amable. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias a ustedes también por haber compartido conmigo esta cita todos los sábados a las 11 de la noche por Magazine.